Cuando nuestro país exige una esperanza. Cuando los guatemaltecos necesitamos escuchar. Cuando el encuentro con la realidad es nuestra única verdad. Cuando Guatemala demanda un mejor futuro. Libre encuentro, cuando la verdad se hace escuchar. Libre Encuentro continúa esta semana con su serie de entrevistas con candidatos presidenciales. Por el Movimiento de Liberación Nacional participa el general Héctor Mario López Fuentes, ex jefe del Estado Mayor del Ejército durante el gobierno de Ríos Montt. López Fuentes plantea una plataforma nacionalista cuyo único fin es servir a la patria y por su condición de militar busca representar una opción contra la violencia. Por el partido Alianza Popular 5 participa el general Carlos Morales Villatoro, exministro de Gobernación durante el gobierno de Cerezo. La propuesta de Morales Villatoro hace énfasis en el logro de una seguridad global basada en la ley para el combate contra la delincuencia. Por el Movimiento Patriótico Libertad participa el doctor Carlos González Quesada, exdirectivo del Partido Nacional Renovador y directivo del Partido de Conciliación Nacional. En su discurso de aceptación de la candidatura, González hizo énfasis en que es hora de imponer orden y seguridad con firmeza, así como en la necesidad de mayor justicia social. Seguridad, educación y salud son las bases de la propuesta presidencial del doctor González. Por el Frente Republicano Guatemalteco participa el economista Alfonso Portillo, exdiputado de la Democracia Cristiana. El elegido del general Ríos Montt ha advertido que los principales cambios se darán en sus primeros 100 días de gobierno en las áreas de descentralización y la implementación de un Estado de Derecho que acabe con la impunidad. En una entrevista de Prensa Libre, Portillo indicó que las circunstancias lo dejaron como la única opción dentro del partido. Esta noche en Libre Encuentro discutiremos sobre las propuestas presidenciales de la campaña de 1995. Buenas noches y bienvenidos a Libre Encuentro. Hoy nos acompañan el general Héctor Mario López Fuentes, candidato presidencial del Movimiento de Liberación Nacional MLN, el licenciado Alfonso Portillo Cabrera, candidato presidencial del FRG, Frente Republicano Guatemalteco. Está también con nosotros el general Carlos Morales Villatoro, candidato presidencial del AP5, Alianza Popular 5, y el licenciado Carlos González Quesada, candidato presidencial del Movimiento Patriótico Libertad MPL y del Partido de Conciliación Nacional, de quien es secretario general. Se excusó a última hora el licenciado Asisclo Valladares, de quien recibimos una carta, y para su información, a este foro habíamos invitado al candidato presidencial de la coalición DC UCN PSD, el licenciado Andrade Díaz Durán, quien no pudo estar con nosotros. Así que con esas aclaraciones iniciaríamos nuestro programa esta noche. Señores, bienvenidos a Libre Encuentro. Tal vez sería interesante iniciar nuestra discusión esta noche planteándonos una pregunta un poco simpática, diría yo, dado que hay 19 candidatos ya inscritos a la presidencia de la República y que tenemos un proceso electoral totalmente distinto a los tradicionales, que tampoco han sido muchos. Y yo les preguntaría, ¿quién creen ustedes que va a ser el próximo presidente de Guatemala? General. Pues nosotros tenemos la confianza de poder proyectar de inmediato en este breve tiempo. Acabamos de iniciar la actividad política con Alianza Popular 5 y consideramos que nuestro planteamiento, nuestro enfoque a los diferentes sectores de la sociedad son los que harán que nuestra propuesta sea muy considerada por la población. Creemos de que es una obligación de todo ciudadano participar en las actividades, especialmente en las políticas de servicio a la nación, o sea, que esta actividad en estos momentos con la crisis que atraviesa el país es importante porque creemos que se necesita de personas que conozcan de la administración pública, que tengan liderazgo, que puedan responder a las necesidades que el país tiene hoy por hoy. No podemos improvisar candidatos ni mandatarios. O sea, usted nos dice que sí tiene la convicción de que en el poco tiempo que quedan para las elecciones van a lograr despertar
usted y su movimiento pues las simpatías para poder llegar a la presidencia de la República. Licenciado Portillo, ¿cuál sería su apreciación sobre esa pregunta? Que incluso en las encuestas que se ven ahora cada día más seguido, se dice, ¿por quién votaría usted si las elecciones fueran hoy? A como están hoy las cosas, ¿quién cree usted que sería el próximo presidente de Guatemala? Mire, es difícil predecir eso. Yo no creo en las encuestas, en primer lugar. En segundo lugar, creo que más que establecer quién va a ser el próximo presidente, lo que habría que preguntarnos es por qué hay tanto candidato presidencial. Yo creo que la interpretación de este hecho nos lleva a una conclusión muy terrible, y es que la sociedad está muy fragmentada, no hay gobernabilidad, no hay estabilidad en el país camina sin rumbo, y la mejor muestra de la fragmentación es la existencia de muchos candidatos. Esto demuestra que el país va a encontrar muy difícil la construcción de la unidad nacional y la construcción de una estrategia para enfrentar el siglo XXI. Yo eso es lo que me preocuparía, no tanto quién va a dirigir el país. En última instancia, los hombres son producto del tiempo y la circunstancia. El problema que tenemos es que el país no encuentra un camino por consenso. No hay acuerdo nacional, no hay paz, no hay unidad, hay un gran racismo. Lo que me preocupa es qué vamos a hacer en el mediano plazo. Ahora, licenciado, ¿no podría verse también esto como un proceso de apertura democrática y tal vez viéndolo desde la otra cara de la moneda, como dicen por ahí, incluso un proceso de decepción y pérdida de respeto y de una posibilidad de mejorar de los partidos políticos tradicionales, y que entonces como resultado de este proceso de decepción pues viene una apertura política en la cual cada grupo o subgrupo empieza a promover sus propios candidatos, porque los partidos tradicionales no han sabido responder a las circunstancias de los tiempos? Aparentemente sí, pero en esencia no. En esencia el sistema político guatemalteco sigue siendo inflexible y cerrado. Si quisiéramos abrir el sistema y democratizar la sociedad guatemalteca, hubiéramos permitido que el general Ríos Montt fuera candidato. Ese sistema es un sistema cerrado, inflexible, que no ha permitido la participación. Es cierto, los desaciertos de la clase política, el deterioro de las instituciones del Estado, la ingobernabilidad han llevado a una incredulidad de la población. Hoy el 70% de la gente no cree en los políticos, no cree en los partidos, no cree en el gobierno. Entonces estamos en una crisis muy seria. Y yo creo que el rescate o el reto y el desafío que tenemos es rescatar la política para hacerla eficiente. Hoy le voy a poner un caso. Hoy tenemos un ejercicio o una ejecución presupuestaria de 1994 que fue irracional, que fue aberrante, que se violó las normas presupuestarias, y el único partido que protestó fue el FRG. Los demás partidos en el Congreso se quedaron callados. Eso le hace daño a la población, eso le da desconfianza, le da incertidumbre a la población, porque creo que el Congreso de la República debe convertirse en el fiscalizador de la administración pública y de la ejecución del presupuesto. Sin embargo, en encuestas recientes reconocidas como independientes y objetivas, sí se considera al actual presidente todavía como una persona honesta, que probablemente vaya a ser su mejor cosecha en su paso por el gobierno, una imagen de honestidad, y en todo caso, si bien los problemas de nuestro país siguen sin resolverse y las tragedias de miseria, pobreza, atraso, inseguridad siguen ahí también presentes, se tiene una imagen que son otras las razones que han tenido a este gobierno medio con las anclas echadas y sin poder caminar. Pero en todo caso, tal vez lo interesante es que lo que usted dice es correcto, aquí hay mucho por hacer, y el que gane va a tener sobre sus hombros una responsabilidad verdaderamente seria, importante. General López, usted podría verse casi como un bateador emergente en el Movimiento de Liberación Nacional. Recientemente el candidato del partido que usted representa hoy pues fue víctima de lo que son víctimas miles de guatemaltecos diariamente, que es violencia, agresiones, secuestros, y parece que el candidato de ustedes pues renunció y dijo, ya no más de esto, y usted entra a batear. ¿Cómo se siente en este momento el MLN, otro partido tradicional que incluso ya estuvo en el gobierno, y ahora usted, del cual ahora usted es candidato presidencial? ¿Cuál es su visión del esquema político en este momento? Usted me ha definido bien, licenciado. Prácticamente sería como un relevista, digamos, como sucede en las ligas mayores o en el fútbol. Usted ya había participado en el MLN en el pasado. Con la única diferencia de que yo había venido trabajando en la segunda posición, o sea, como vicepresidente, con el licenciado Castillo. Tenemos de esto algunos meses de estar trabajando. Entonces, a la hora de que se presentó la renuncia del licenciado Castillo, y que por cierto
fue dramática y que podía haber llevado al partido a su final. Si no sale una persona a rescatar al partido, hubiéramos causado mucho daño a esa institución política. Cuando a mí se me ofreció participar, era una situación un poco difícil por haber estado trabajando con él, que era el candidato. Lo pensé y tomé el atrevimiento, por decirlo así, de que en un periodo de 60 días participar. Participo, licenciado, basado primordialmente en que para entrar a una contienda buscamos la victoria. No entramos simple y sencillamente a tomar parte. Por otro lado, tengo la certeza de que hemos trabajado a nivel nacional muy fuerte y que nuestro partido no se ha dado a conocer por una estrategia que seguimos nosotros, de que mantuviera un perfil bajo, no notorio. Además de eso, la falta de recursos para pagar la publicidad y el despliegue que hay con otros partidos. Pero nosotros tenemos a nivel nacional una gran organización partidaria que nos podrá salvar en este momento. Nosotros estamos trabajando de nuevo, porque hay que ir a decirles, ya no es el mismo candidato, sino que es otro. Pero se nos han facilitado las cosas al estar la persona que era segunda, estar de primera. Considero que el trabajo es duro, pero no es imposible. Nuestra gente ha respondido. Yo que tengo muchos años ya de vida y de estar en el quehacer general, no digamos solo político, pues tal vez sería mínimo, hice un llamamiento a todos aquellos viejos liberacionistas que sirvieron en gobiernos anteriores, que les denominé la vieja guardia, y han estado trabajando con nosotros. Nos han motivado a toda la juventud que no conoce de las actividades que ha tenido el Partido Movimiento de Liberación Nacional, con 41 años de vigencia, de experiencia y con ejercitación del poder durante 3 periodos. Por lo tanto, la tradición puede tener efecto en la mentalidad del guatemalteco. Además, nosotros definimos el Movimiento de Liberación Nacional como un partido nacionalista, eminentemente nacionalista. Hemos dicho que no somos ni elitistas ni populistas y que estamos integrados por la clase media y por la clase pobre. Por lo tanto, ahí está la mayoría de la ciudadanía guatemalteca. Licenciado González, usted representa a un partido que lleva ya bastantes años de bregar en la política, que es el PCN, y luego hicieron una coalición, nos contaba usted antes de iniciar esta grabación, hicieron una coalición con el MPL, el Movimiento Patriótico Libertad, que es un partido político que nace como una reacción en contra de lo que se veía en aquel momento como un gobierno profundamente corrupto y desviado de lo que debería ser, que era el de la democracia cristiana. ¿Cómo nace esa coalición y cuál es la plataforma realmente de ustedes, muy brevemente? Mire, en primer lugar, el Partido de Conciliación Nacional y el Partido Movimiento Patriótico Libertad son los partidos más jóvenes de todo el sistema de Guatemala. Y lo que nos impulsó a nosotros en Conciliación Nacional, crear y fundar este movimiento político, es porque estábamos totalmente conscientes que el sistema de partidos políticos en Guatemala es totalmente obsoleto, no responde a las necesidades. Entonces había que crear un nuevo modelo de partido político que revalorizara el ser y el qué hacer de la política, porque desgraciadamente el sistema tradicional de los partidos y de los políticos había perdido todos los valores y por consecuencia su credibilidad. En tal virtud nosotros consideramos que la mejor forma de poder salir adelante de esta crisis es comenzando a ser parte de la solución, y ser parte de la solución es ofrecerle a la ciudadanía oportunidades diferentes. En relación a su primera pregunta, que me parecía muy interesante, yo no creo que importa quién va a ser el próximo presidente de Guatemala, siempre que sea un hombre capaz, que sepa y conozca la realidad nacional, que esté decidido a trabajar por los cambios que se necesitan. Pero desgraciadamente eso es muy difícil, porque el sistema sigue exactamente igual. El pueblo no puede escoger, la campaña sigue exactamente igual, pintando piedras, poniendo símbolos en los postes y en los árboles, poniendo fotografías retocadas de candidatos, y con eso no se está dando solución. Nosotros tenemos que ofrecer realidades y tenemos que ofrecerle al pueblo y darle el derecho de escoger a un hombre capaz. ¿Y ustedes cómo van a hacer para hacer campañas si no pintan piedras y ponen rótulos en los postes? Con los pocos recursos que tengamos vamos a salir a decirle al pueblo cómo vamos a cambiar
el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, es decir, la seguridad social en beneficio de la clase trabajadora. Les vamos a decir cómo vamos a arreglar el sistema de salud en Guatemala, que es totalmente obsoleto. Les vamos a decir concretamente cómo vamos a crear nuevas fuentes de trabajo. Les vamos a manifestar con claridad a la iniciativa privada y a los inversionistas reglas claras de la política tributaria. Es decir, nosotros sí vamos a dar la cara al pueblo y no nos vamos a esconder en propagandas superficiales. Propuestas y no propaganda. En todo caso, el esquema político, y creo que es algo en lo que tal vez estamos todos de acuerdo, ha presentado en los últimos tiempos a dos grupos políticos que se ven como los fuertes, los grandes, los importantes, que son también movimientos políticos relativamente nuevos, que son el PAN y el FRG, aquí representado hoy por el licenciado Portillo, y todos los demás partidos políticos, unos muy nuevos y todavía en crecimiento, otros totalmente desprestigiados por sus actos deshonrosos y por la historia que todos conocemos de los últimos años. Y es evidente, pues, que podría verse la carrera electoral, podría verse, si no hay cambios drásticos, en una competencia fuerte entre el FRG y el PAN. Y aquí tal vez sería interesante que el licenciado Portillo nos comentara y a discutir un poco todos un rato sobre el tema específico de los dos grupos políticos grandes, o que se ven como grandes, de realmente cómo va a estar el esquema en la competencia entre el PAN y ustedes. ¿Cómo ven ustedes esta carrera, Lic Portillo? Faltan 2 meses y en un ambiente político sui generis, atípico, como el que está viviendo Guatemala, que es producto de la crisis de gobernabilidad que vivimos, faltan muchas cosas por verse. Nosotros hemos iniciado, por todos los problemas que tuvimos fuera del partido, el acoso que tuvo el partido, definimos hace aproximadamente 15 días la candidatura presidencial. Sin embargo, tenemos un líder que es indiscutible, que creo que nadie lo puede discutir en el país, que sigue teniendo un gran arraigo y un gran convencimiento y una gran simpatía popular. Hemos visto que en el interior del país sigue siendo la fuerza del FRG en comparación con otras fuerzas. Sin embargo, nosotros creemos que, como se presenta el programa electoral, estamos en desventaja en cuanto a recursos. Pero hemos establecido una estrategia muy sencilla y muy fácil, y que no necesita de grandes planes de gobierno. Guatemala necesita hablarse con la verdad, y el primer compromiso que tiene la política es hablar con la verdad. Hablando un poco de la verdad, sería interesante, ya que tenemos esta noche acá a dos generales que además son más o menos de la misma promo, como dicen los muchachos, que el general Ríos. Si ganara el licenciado Portillo, ¿quién creen ustedes que mandaría en el país? ¿El general Ríos o el licenciado Portillo? No me atrevería yo a decir que no va a mandar el licenciado Portillo. Él mandaría. El problema que veo yo es que el partido, pues, es un partido caudillista alrededor de una persona. Naturalmente eso le da brío, le da realce en este momento. Reconozco también, hablando de las encuestas, que los dos partidos más fuertes ahorita son el FRG y el PAN. No sé si las encuestas que han llevado a cabo, las han llevado a cabo en toda la República o simplemente en la capital. Porque si son de la capital, ya sabemos quién sale primero. Ahora, si es de toda la República, pues sí están en la realidad. Considero que el general Ríos va a ser un guía, pues, del partido. No creo que llegaría, pues, al extremo de asumir la magistratura cuando no tuvo la oportunidad, si aquí el licenciado Portillo sale electo. Deseamos, pues, que él sea el que mande. En todo caso, si se pone muy complicada la cosa, pues alguien se va de embajador a algún lado por ahí. Lo que pasa, Dionisio, que yo no creo que sea una cuestión de quién manda o quién no manda. Ningún presidente en el mundo manda solo. Los verdaderos estadistas, los hombres que conducen estados modernos, saben que las decisiones son colegiadas, que tienen sus equipos de asesores. Hoy preguntémosle al presidente de la República si él manda verdaderamente en el país. No, pero algo que sí es cierto es que alguien en algún momento tiene que tomar la decisión final. Bueno, la tiene que tomar el presidente. Después de haber escuchado a todos los asesores. Pero un presidente que consulta, que evalúa, que discute, es un presidente que puede tomar mejores decisiones que alguien que las toma unipersonalmente porque a él se le ocurrió. Que así son las cosas. Obviamente. Yo creo que lo importante es que el general Ríos Montt es un hombre con gran experiencia, con gran visión, con gran madurez con el transcurso del tiempo, y es algo que no puede desperdiciarlo ningún estadista. Y menos un gobierno que entra en una situación muy difícil de ingobernabilidad del país. Tener a un hombre como el general Ríos Montt es una garantía de estabilidad, de madurez y de discusión de las cuestiones más fundamentales del país. En todo caso, no va a ser el gobierno el fundamental en el futuro del país,
Si el país no encuentra un acuerdo nacional entre los distintos sectores, el país no lo va a arreglar ningún gobierno, ni ningún ejército, ni ningún sector privado, Dionisio. Y eso lo sabes. El problema aquí rebasa la capacidad y la dimensión de un gobierno. Aquí la cuestión es la necesidad de un acuerdo nacional serio que discuta los grandes problemas y encontremos una estrategia económica en consenso. Si no, no hay salida. O sea, el problema es nacional y requiere y exige de una solución nacional, obviamente, en la cual tendrán que participar todos los sectores. Así es. Yo creo que eso también hay un consenso grandísimo, dada la realidad del problema. En todo caso, el proceso electoral, como ya se ha dicho, faltan 60 días, escasamente, y hay dos fuerzas políticas que se ven como las más fuertes en este momento. ¿Ustedes ven que algo pueda cambiar en estos 60 días, que haga cambiar esa realidad que tenemos en este momento en el proceso electoral? Si los medios de comunicación social ayudan para consolidar el proceso, definitivamente sí. Yo considero, licenciado, por ejemplo, su programa es un programa de mucha significación, de hondo contenido y de mucha aceptación en toda la población. Yo creo que valdría la pena que se invitara aquí a que platicáramos qué es lo que va a hacer cada quien si llega a ser presidente, cómo va a resolver la problemática del país. Es que lamentablemente aquí solo somos cancioncitas y decimos que vamos a dar oportunidades. ¿Oportunidades de qué? Si al pueblo le tenemos que dar la oportunidad de escoger al equipo más capaz, al mejor programa, al mejor candidato. Claro, si uno no tiene una chequera atrás, no puede salir a manifestarse, pero si los medios ayudan a consolidar el proceso, que nos inviten. Es más, yo en mi discurso de aceptación hice un desafío de carácter cívico, una invitación que la reitero a través de su magnífico programa, en el sentido que invito cordialmente a todos los candidatos y a todos los partidos a que le demos al pueblo el derecho de discutir públicamente y que nos oigan. Que oigan nuestros programas y que oigan qué pensamos hacer, por qué queremos llegar, para qué queremos el poder. Siguiendo un poco su pensamiento, y que realmente lo hemos tratado de hacer acá, en la escasa hora que tenemos es complejo, sobre todo cuando somos varios los que queremos hablar, pero hagamos un rato el ejercicio. Uno de los problemas más graves que acosan a nuestro pueblo todos los días es la inseguridad, la violencia, ese estado de jungla en el que estamos viviendo en nuestro país. Ustedes pueden en 30 segundos, un minuto máximo, decir 3, 4 cosas que ustedes harían concretamente el día de tomar posesión para empezar a corregir ese flagelo que vive nuestra sociedad todos los días. Pues yo pienso que la seguridad que necesita nuestro país debe de ser principiando por el mismo Estado, el mismo gobierno. Si el gobierno no se ordena a sí mismo, ¿cómo va a ordenar hacia afuera y hacia el exterior? La delincuencia tiene muchas facetas, y una es la miseria, el campo social, es la educación, el analfabetismo. Pero si no entramos también paralelamente a ordenar lo que es la seguridad, a dar los parámetros de seguridad individual, jurídica, empresarial, ¿quién va a invertir? ¿Qué fuentes de trabajo va a haber si no hay inversión? Un inversionista puede irse a otros países donde hay seguridad jurídica, seguridad en todos los órdenes. La seguridad fiscal es muy importante. De tal manera de que para nosotros en Alianza Popular 5 la propuesta es bien clara y consistente. La seguridad, el ejemplo que debe dar el gobierno debe de ser fundamental. La crisis que atraviesa el país es grande, es profunda, y no podemos más que venir a decir o meditamos profundamente por el voto o vamos a irnos a un abismo más grande. Medidas concretas para resolver el problema de inseguridad. El problema de la inseguridad es muy serio e involucra a toda la sociedad. Yo creo que independientemente de que en la administración pública se haga una reestructuración de las fuerzas de seguridad que son necesarias, porque la delincuencia arranca también del Estado. El problema serio no es solo la delincuencia que nace de las condiciones económicas de desigualdad del país, sino que la sociedad está sometida a grupos bien organizados, que tienen incluso conexiones internacionales y que están involucrados en toda la sociedad. Hoy el robo de vehículos, el secuestro, es verdaderamente aberrante. Yo creo que hay que reestructurar todas las fuerzas de seguridad. Creo que hay que fortalecer financieramente el Estado. Si no tenemos una policía profesional, descentralizada,
con buenos salarios, no vamos a tener una policía nunca muy buena. Los municipios deben dársele la capacidad de elegir a sus comisarios de policía de entre la población del municipio. Si nosotros no reestructuramos la Policía Nacional, no vamos a tener seguridad. Hoy, las madres angustiadas es una muestra de la incapacidad del Estado y de la necesidad de la sociedad civil de organizarse para resolver el problema de la seguridad. Pero el problema de la seguridad pasa por un Ministerio Público que no es profesional y es incapaz. Los jueces tienen miedo de aplicar la ley porque les amenazan a sus hijos, a sus mujeres. La administración de justicia es lenta. Hoy tenemos una Procuraduría que tiene más un tinte político que jurídico y que de persecución de la violación de la ley. Yo creo que el problema de la seguridad también, otra vez vuelvo, no es una cuestión que venga solo del Estado, tiene que involucrarse en la sociedad. Y en ese sentido, creo que hoy tenemos una conciencia tan, diría yo, tan triste, que hay muchos que prefieren pagar rescates o a pagar impuestos de guerra a pagarle impuestos al Estado. El Estado está débil financieramente y no tiene ninguna capacidad ni visión de futuro para reestructurar las fuerzas de seguridad. Pero la seguridad es un concepto integral, Dionisio. Es un término que utiliza seguridad en el empleo, seguridad en la educación, seguridad en la calle. Y no hay seguridad desde ningún punto de vista en nuestra sociedad. Entonces es un problema de una política global del Estado que tiene que involucrar tanto al Estado como a la sociedad civil. Llega al extremo esta situación en nuestro país que incluso dentro de los 19 candidatos presidenciales hay 2 o 3 que tienen más o menos serios problemas con la justicia. Pero en todo caso eso es Chapinlandia. General López Fuentes, en la plataforma que ustedes plantean, el problema de la seguridad, usted lo ha expresado ya en su primera participación, que realmente juega un papel muy importante. Sin embargo, hay otros temas igualmente importantes o tal vez más en el campo socioeconómico, por lo que hace que nuestro país realmente tenga unos índices de pobreza y de humanidad verdaderamente lamentables y bajos. Decía el licenciado Portillo que la necesidad de fortalecer al Estado financieramente es primordial para que el Estado pueda hacer obra. Y aquí tal vez me viene a la mente otro de los conceptos que se han manejado mucho y es la descentralización. ¿Qué piensa usted de ese concepto y cómo lo manejaría? El concepto de la descentralización nosotros lo vemos desde el punto de vista puramente de la descentralización fiscal, que se haría a nivel nacional, de manera que los recursos que se reciben en cada uno de los departamentos sean invertidos para obras del mismo departamento. Por lo demás, en sí existe una descentralización, porque en cada departamento, estamos divididos en 22 departamentos, en cada departamento hay un gobernador que es representante del presidente, hay un comandante militar que es representante del ministro de la Defensa, así sucesivamente, hay un jefe de policía que es representante del jefe de policía. Nosotros pensamos en que para que se llegue a cumplir el aspecto de seguridad, debemos principiar por profesionalizar, por escoger a la gente idónea, la gente que quiera trabajar verdaderamente en esa causa, que no es muy agradable, no es grata, y con eso podemos pasar a los demás aspectos. Continuando con lo de descentralización, nosotros estamos pensando de que es conveniente que cuando haya seguridad, cada ciudadano, cada empresa, cada familia se dedique a su habitual actividad, de manera de empezar a producir lo suficiente para él mismo, autosuficiencia, producir lo necesario para comerciar y producir para exportar. Estamos hablando nosotros en nuestro programa del Movimiento de Liberación Nacional, nosotros respetamos la propiedad privada, respetamos la libre empresa, protegemos la propiedad de la tierra, no se está pensando en que esa tierra sea utilizada en otra forma. Pensamos que la tierra ociosa no puede ser dada obligadamente, ni se puede hacer una ley agraria, sino que simplemente se le solicitará al dueño de la tierra que la trabaje y que la haga producir, que sirva como una escuela para más gente y que venga a cumplirse que Guatemala tiene un 50% de vocación forestal y un 50% de vocación agrícola, a que tengamos más producción, que tengamos más riqueza y a la vez tengamos más capacidad de empleos que los pueda dar la iniciativa privada. O sea, nosotros estamos plenamente simpatizantes de la actividad que lleva a cabo la iniciativa privada, que provee trabajo, provee riquezas y trae inclusive las divisas que enriquecen al país, con lo cual venimos a reforzar nuestra moneda. Sin embargo, en el pasado
han habido y siguen habiendo fuertes acusaciones de que grandes sectores de la iniciativa privada no pagan sus impuestos, explotan a sus trabajadores, incluso algunos que tal vez serán pocos o no tantos, se meten en actos reñidos con la ley, contrabando, etcétera. Hay algunos que se dicen empresarios, llegan a extremos de ser capos de mafias, de narcotraficantes, robacarros y cosas similares. Este tipo de acciones y de actitudes, ¿cómo las combatirían ustedes? Bueno, yo digo que el problema fundamental es que Guatemala es una sociedad polarizada, donde el antagonismo ha reinado por muchos años. Y precisamente nosotros, cuando pensamos en crear un nuevo modelo de partido político, le pusimos conciliación nacional. Ya llegó la hora de conciliarnos, ya llegó la hora de terminar el enfrentamiento, ya llegó la hora de que integremos a todos dentro de un esquema de poder y creemos un Estado moderno que le brinde a todos los beneficios que debe brindarle, respetando derechos, cumpliendo obligaciones. Ya es hora que juntos participemos para construir realmente lo que Alfonso Portillo decía, un esfuerzo nacional, pero un esfuerzo nacional equilibrado, sin demagogias, sin mentiras, sin polarizaciones y sin ideologizar de un lado o del otro. Encontremos lo justo, lo guatemalteco. Definitivamente es el único camino para que nosotros podamos construir la paz social, porque la paz política que se está discutiendo en estos momentos no va a rendir más allá del cese del fuego. Por ello es que en este esfuerzo nosotros tenemos que participar y eso es parte de lo que nos impulsa. No es tanto una meta de quién gana una presidencia, sino de dar un ejemplo de ejercicio democrático, de participación, de tener la oportunidad de hacer un llamado a todos para que nos pongamos de pie y terminemos el enfrentamiento, la polarización, las dos Guatemalas y conciliemos intereses. Estado de Derecho, Dionisio, no hay Estado de Derecho. En Guatemala, gobernantes y gobernados violamos la ley. El primero en estar obligado a cumplir la ley y a respetar la ley es el primero que la viola. Y Estado de Derecho no solo significa el cumplimiento u observancia de la ley, significa no privilegios, no proteccionismos, no intocables, no exclusivismos, no favoritismos. El Estado guatemalteco en los últimos 60, 70 años, para poner un ejemplo, en política económica, se ha dedicado a dar privilegios y proteccionismos. Hoy tenemos una economía que no es una economía que pueda abrirse al mundo, porque no tiene capacidad de competir. Y yo escribí un artículo alguna vez que le puse que lo que la economía no daba, la política no lo podía prestar. Porque nosotros achacamos a la política del Estado y a la incapacidad del Estado todos los problemas del país, pero tenemos grandes problemas en la economía. Una economía que se parece más al siglo pasado que al presente siglo. Y claro, hay una gran capa de empresarios modernos, pero que todavía no son hegemónicos y todavía no pueden imponer una política económica de desarrollo. Yo soy miembro de Junta Monetaria y una de las grandes enseñanzas de Junta Monetaria que yo he aprendido es que la política monetaria del país está beneficiando la especulación y no está favoreciendo la producción y el empleo. No hay reglas claras en el país y cómo vamos a tener certidumbre y capacidad de absorber inversión extranjera y de desarrollar el país. Y no solo es cierto eso, sino que además cuando usted hablaba de que es un problema nacional y que necesita una solución nacional, uno vuelve a descubrir lo interrelacionado y enlazado que está toda la problemática de nuestro país. Porque cuando usted hablaba de que es una economía cerrada y que no podemos abrirnos al mundo, yo le diría que con la cantidad de contrabando que entra a Guatemala, casi podríamos decir que este es un libre mercado. Usted puede ir a cualquier esquina de la capital casi y del interior de nuestro país, tal vez más, y se da cuenta que cualquier producto que se produzca en Guatemala tiene competencia proveniente del contrabando. Y además de que sí hemos venido sufriendo en los últimos años una pequeña apertura en muchísimos productos, que uno va a los mercados, supermercados y mira que probablemente la mitad de productos ya son producidos afuera, pero esto hay que ordenarlo, hay que legislarlo, hay que entrar realmente en una forma formal al proceso de apertura económica e interconexión económica con el resto de países. Pero aquí me vienen dos ideas a la mente. Una es que como es un problema entrelazado, aquí un empresario pequeño, tal vez mediano, si tiene un poco más de capital para empezar, si quiere poner su empresa,
Cuando la va a fundar se encuentra con que no tiene servicio de agua, tiene que hacer su propio pozo, tiene que llevar su propia conexión eléctrica porque no hay, tiene que abrir zanjas y comprar su propio cable por si hay teléfono en esa región y lo más probable es de que se lo roben. Luego de hacer su changarro tiene que contratar una policía privada porque si no le roban hasta los dientes. Y así sigue una gran cadena de costos y gastos que tiene cualquier persona que quiera hacer algo en Guatemala en el campo de la inversión, que lo hace probablemente no competitivo contra cualquier otro país que esté en mejores condiciones, que además tenga infraestructura, comunicaciones, carreteras, puertos, etcétera. O sea, el problema nacional es grave. Yo sé, el caso de la seguridad que tocaste. El caso de la seguridad, hoy ninguna empresa privada cree en la seguridad del Estado. Y entonces paga de las 64 policías privadas que hay, y eso es un costo que no le permite competir en el mercado internacional, incluso en el mercado local. Pero hablando de reglas claras, y además el próximo gobierno debería tener claro que lo que tiene que hacer es desregular la economía y quitar todas esas trabas administrativas, burocráticas y legales que existen. Como la economía nunca ha tenido una legislación y una política de carácter nacional, sino que dirigida a sectores, hoy tenemos un sinnúmero de obstáculos que impiden el ejercicio pleno de una economía libre. Yo creo que hay que desregular. El Ministerio de Economía debería dedicarse a desregular, a quitar todas esas leyes que son obstáculos para el desarrollo y desaparecer. Ya no necesitamos un Ministerio de Economía. Hoy solo sirve para estar dando privilegios, licencias y permisos especiales. Aquí ya se habló... El Estado. Para nosotros la reformulación del Estado es completamente lo que es la legislación guatemalteca. Hay que hacer una revisión. Si hay que reformar la Constitución de la República, hay que hacerlo. Yo, en general, quería invitarle a usted ahora a que pasáramos a otro tema que también se tocó acá y es el asunto de un Estado de Derecho. En nuestro país no existe seguridad jurídica, no tenemos un Estado de Derecho. Y para que lográramos eso algún día, se tiene que lograr que la ley se respete. Y para que la ley se respete, tiene que haber un castigo a los que no la respetan, para que exista algún temor, algún respeto a la ley. En Guatemala, pues la historia de impunidad alcanza unos niveles verdaderamente caricaturescos. Tenemos acá casos como el de un expresidente hoy millonario que vive en Panamá haciendo negocios. Tenemos casos de un montón de personajes que han pasado por el poder y que han salido o han entrado con nada y han salido archimultimillonarios, comparado con otros que tal vez tienen 70, 80 años de estar bregando en su vida y han logrado hacer un pequeño o grande patrimonio, pero en una forma honrada y honesta. Y así como en ese campo existen otros tantos campos, los secuestros, los asesinatos, incluso de instituciones de las fuerzas de seguridad del Estado que siguen impunes, que no ha sucedido nada. No hay precedentes de justicia en nuestro país. Y hasta que no se logre eso, no vamos a iniciar tal vez la posibilidad de tener un Estado de Derecho. ¿Qué piensa usted de eso y cuál sería su actitud? Como nosotros decíamos al principio, para nosotros ordenar el país, reformular el Estado, para que dentro de ese Estado de Derecho que la democracia hoy por hoy nos pone en un proceso electoral, continuar de lo que hoy en el mundo entero los estados de facto, las dictaduras ya no son no son las reglas, sino que ahora diría son la excepción o casi no existen. Tiene que tenerse la conciencia el gobernante y su equipo de trabajo de que aquí a la reformulación del Estado es ordenarlo por completo. Si no nos ponemos de acuerdo todos los sectores, si no se hace un gran acuerdo nacional entre capital y trabajo, yo diría de que no vamos a avanzar. De todo dentro del orden establecido legal. Por ejemplo, la pena de muerte, si se tiene que aplicar, el Ejecutivo la tiene que aplicar, pero no que sirva de eslogan, de publicidad, de una campaña política, sino que en la realidad al ejecutarse por las resoluciones judiciales, a través de los tribunales de justicia, eso debe de ser lo que debe de cumplir el Ejecutivo. Aquí, si no se sientan esos precedentes de someternos, de sujetarnos a la ley y hacerla que se cumpla dentro de lo que es desde luego la independencia de los poderes del Estado, no vamos a salir de esta crisis. Tiene que haber un gran esfuerzo de todos los sectores para esta miseria que hoy la población guatemalteca sufre. Evitemos un estallido social. Evitemos confrontar también los cultos, las religiones. Evitemos también ese deseo de algunos sectores de querer polarizar a la población guatemalteca ladina e indígena. La mayoría aquí es indígena. Debemos de saber cómo continuar con la integración social que se llamó
hace unos 25 años, en lo que sea adaptable hoy por hoy, que la educación sea fuerte, especialmente para los analfabetas, para que ellos se incorporen a la vida nacional, que puedan ser más participativos en la problemática guatemalteca. Si no llegamos a esos consensos con un sacrificio de todos los sectores, yo diría que no salimos del problema. Para nosotros, ¿Cuáles diría usted, licenciado González, que son las diferencias más importantes entre los 4 grupos políticos representados acá? Porque pareciera que están básicamente de acuerdo en todos los puntos. Y en todo caso, en vez de haber 19 candidatos, tal vez dejar a los 2 fuertes por ahí, que los otros 17 se unan y hagan un frente común. ¿No sería un poco más emocionante? mire, yo diría que 2 fuertes hay, o 3 o 4, y que están directamente relacionados con la inversión económica que están haciendo en la campaña. Y ese es precisamente lo grave que tenemos. Y hay una gran mayoría de proyectos políticos iguales. Y precisamente es porque han salido nuevos proyectos, porque ninguno ha satisfecho a la población. Y ofrecer Se es fácil. siente. Entonces, lo fundamental, le voy a poner un ejemplo claro. Acabamos de hablar ahorita, usted hizo una pregunta. Cada quien cómo interpreta el Estado pleno de derecho o un Estado pleno de derecho de carácter constitucional. Y oímos respuestas, digamos, yo disiento, porque para mí el pleno Estado de derecho se inicia con el respeto precisamente al derecho, a la legislación del derecho. Pero aquí desde el presidente de la República hasta el último policía viola la Constitución. A mí me ha tocado meterle acciones de inconstitucionalidad a Vinicio Cerezo. Se la metí a Serrano y la última fue de los hospitales al actual presidente de la República, en mi calidad de exconstituyente. Es decir, tenemos que entender algo que aquí ya se dijo. El Estado de Derecho comienza con el respeto a la ley de gobernados y gobernantes. Por eso es que se da la impunidad, por eso el sistema es corrupto. Es decir, es una consecuencia de todo el sistema. Creo que el sistema es el que hay que, de anárquico hay que volverlo ordenado y hay que principiar por el respeto y a la autoridad a lo que está establecido en las reglas de juego legales, económicas, sociales. Aquí usted bien decía, ¿cómo se va a invertir si las reglas no son claras? Las reglas deben de ser claras, precisas, ecuánimes, con equidad, que se sepa que no se van a cambiar en tanto, 1 año, 2, 3 años, porque si no, no se invierte. Pero no es problema de leyes. Y voy a terminar para no abusar de tiempo, que me gusta a mí el sistema democrático y no que alguien acapare tanto. Imagínese, como médico le voy a decir lo siguiente. Si fuera problema de leyes, pidamos ahorita una ley contra el dengue hemorrágico, pues. Cuando aquí ahorita hay dengue por la incapacidad del Ministerio de Salud Pública, la incapacidad total de este gobierno de cubrir lo que debe cubrir en saneamiento ambiental. Muy simple. No es problema de leyes, es problema de hombres. Y el invierno tan fuerte que tenemos este año no tiene nada que ver ahí. Obviamente hay factores coadyuvantes, pero son coadyuvantes, no determinantes. Claro. No, evidentemente el problema de salud en nuestro país es una de las tragedias. Es obligación de las autoridades de gobierno conjuntamente con los otros factores, con los otros sectores involucrados. Si no hay una anticipación a prevenir estos problemas, ¿qué es lo que ha pasado con la energía eléctrica? ¿Desde cuándo no se construye una planta eléctrica? ¿Por qué no tenemos megavatios en el Estado? ¿Por qué? Porque han frenado el desarrollo nacional, no haciendo participar a las instituciones encargadas de todos esos servicios a la comunidad. Ahora fíjese, general, que cuando usted decía, hablando un poco antes sobre la salud y la necesidad de que haya prevención y que eso se logre, tal vez pasando a un tema dentro de la salud más concreto, y ya se habló aquí un poco de la descentralización, pero ¿qué es realmente lo que eso quiere decir? Y creo que en ese sentido el licenciado Portillo y su programa político sí presenta algo novedoso, y es la descentralización, que tal vez sería importante profundizar un poco más en esto, ya que entendemos, y usted nos va a corregir, que parte del proyecto de ustedes plantea devolverle a las comunidades la posibilidad de rescatar sus servicios y necesidades básicas, salud, educación, etcétera. Que cada comunidad escoja a gente conocida dentro de cada comunidad para que dirija esos servicios tan esenciales, y que sea cada comunidad la que va en un momento determinado a enjuiciar prácticamente socialmente
a estas gentes o cambiarlas. Y que Aunque- el gobierno aunque le sí asigne existe- presupuestos a esas comunidades para que puedan tener recursos para pagarse. Sí existe la ley guatemalteca, el servicio de seguridad en las municipalidades. Desafortunadamente, la misma ley dice que el trabajo es ad honorem. No, pero Yo ahorita creo que el eso es Ministerio de Salud, por injusto. ejemplo, designa un representante del Ministerio de Salud en cada uno de los hospitales generales de cada departamento, cada municipio. Y lo que tenemos ahí, pues, es lo que se ha dado en el pasado, pues, con más vulgaridad, diríamos, que son los compadrazgos, los parientes, los amigos, y es que se ha convertido en un negocio, más o menos, para los funcionarios de turno, que especialmente se daba en el pasado, pues, de este gobierno, pues, no hemos oído mayor cosa del tema. Pero sí, si es cada comunidad la que escoge quién va a manejar el hospital de cualquiera de nuestras ciudades o pueblos importantes donde haya hospital, y es la comunidad la que exige que los servicios que ahí se deben de prestar sean eficientes y en el momento en que se necesitan, y que se escoja ahí a los doctores que van a ser los encargados de resolver los problemas de medicina, etcétera, pues en todo caso podríamos tener posibilidades de un mejor servicio. Cuéntenos usted, Lic Portillo, cuál es el planteamiento concreto. La descentralización se ha vuelto un tema muy de moda y muy utilizado en los discursos políticos. La descentralización es simple y llanamente devolverle a la sociedad civil la capacidad de resolver sus propios problemas. Pero eso yo sé que van a saltar las vacas sagradas que dicen que el pueblo no tiene capacidad ni para organizarse ni para resolver sus problemas. Pero la experiencia histórica, no solo en Guatemala, sino en muchos países, es que la sociedad o los grupos comunitarios o las poblaciones organizadas son más capaces que el Estado para resolver sus problemas. Hoy tenemos un Ministerio de Educación que no sabe ni dónde hay escuelas, si los maestros cumplen, si hay pizarrones, si hay pupitres. Yo digo, en todas las comunidades, no es cierto, digo que hay muchos maestros que llegan 2 días a la semana y los otros 3 días no se les encuentra y todo el mundo dice sí. ¿Y qué hace el Ministerio de Educación con esa gran burocracia, con ese gran presupuesto? No resuelve nada. Una de las enseñanzas de política estatal es que el Estado grande, hiperburocrático, no resuelve los problemas. Entonces hay que darle a las comunidades, conjuntamente con la corporación municipal, la capacidad de nombrar y destituir a los maestros que no cumplen. Hay que darle también la capacidad para nombrar a sus enfermeras y sus doctores y sus administradores de centros de salud y de hospitales. Hay que nombrar, que los pueblos nombren a los comisarios de policía. Hoy un comisario de policía del Quiché llega a Oriente, nadie lo conoce, nadie sabe sus antecedentes, él no conoce a la población, no se identifica con la población, actúa con soberbia y prepotencia. Esa descentralización tiene que ir avanzando, y lo digo con mucha modestia. Creo que el partido, el FRG, tiene el mejor proyecto de descentralización, en el cual no he participado yo, lo ha conducido Harris Whitbeck. Ha consultado incluso gente del extranjero, porque creemos que en los primeros 100 días hay que descentralizar. No como un discurso político hay que utilizarlo. La necesidad de la descentralización es porque si no, ya tronó el Estado. Pero hay algo importante, Alfonso. Esto no es nuevo. Si la descentralización y la desconcentración de bienes y servicios está en la Constitución de la República. ¿Pero quién la ha hecho? Eso ya es culpa de los gobernantes, porque no le han dado oportunidad al pueblo de escoger a los hombres capaces. Pero la descentralización administrativa está en la Constitución de la República. Por eso se crearon los consejos de desarrollo urbano y rural. Lo que pasa es que Democracia Cristiana quiso politizarlo. Y por ello fue que se le metió un recurso de inconstitucionalidad, precisamente porque le quería quitar la autonomía a las municipalidades, dándole a ciertos comités que iba a politizar a través del Ministerio de Desarrollo para la campaña política. Eso es lo que nos hace daño. Y la desconcentración de bienes y servicios también está en la Constitución de la República, solo con que se cumpla. Pero imagínense ustedes, si no va a dar tristeza, que es una obligación del presidente de la República, el 8, hoy actual 10% constitucional. Entonces los presidentes de turno, porque esto es desde el primero hasta el actual, han llegado a hacer propaganda personal entregando el 8% como una dádiva personal. Y esto es una obligación constitucional creada por los constituyentes de aquella época. Y ese es precisamente el espíritu de la descentralización y de la desconcentración de la bienes contraparte, y servicios. La contraparte condicional de la descentralización es la participación ciudadana. Si la ciudadanía no participa y no exige a los dirigentes de cada comunidad que cumplan con las responsabilidades para las que están siendo electos, pues obviamente pasaría más de lo mismo. En todo caso, pues más o menos hay una idea ya en el ambiente de lo que se piensa acá de la descentralización. Hay otros temas interesantes,
como podría ser la educación, que como siempre es el problema más profundo de todas las sociedades atrasadas como la nuestra, y que como toma tantos años resolverlo, pues ningún gobierno, que siempre es efímero de 4 o 5 años, pues no le entra con el colmillo y resuelve el problema de fondo. ¿Ustedes tienen alguna idea concreta de cómo entrarle al problema de la educación para en los 4 años que tendría cualquiera de ustedes si llegara a la guayaba, se lograría un cambio realmente dramático? Hay que hacerlo en 4 años. El gobierno tiene que forzar a disminuir ese porcentaje tan grande de analfabetismo. Para nosotros consideramos de que si se involucrara, por ejemplo, a los jóvenes estudiantes de los últimos años de bachillerato, magisterio, perito contador, en lugar de hacer otros trabajos de tesis o de otros estudios, involucrarlos en que participaran alfabetizando, unido al sector privado que también ya está tomando parte en lo que es la educación en ciertas regiones. Yo diría de que se sale en 4 años. Y si no en 4 años, en unos 5 o 6 años se sale del problema tan grande que existe. La comunidad indígena ya está participando más también en esto, ya hay más personal preparado, no solo en el país, sino que fuera del país. Yo creo que la conciencia existe y hay que aprovecharla de la necesidad de alfabetizar de la necesidad de entendernos mediante un solo idioma. Inclusive con doña Rigoberta Menchú, ella ha insistido con sus comunidades de aprender, de hablar todos español. Tenemos que tener un medio de comunicación general, un medio universal, donde vamos a encontrar textos, donde vamos a encontrar educación en todos los órdenes, donde vamos a encontrar una participación mediante el alfabeto. Y ahí es donde debe de reforzar el gobernante. Sí, nosotros estimamos que la educación podríamos decirle que es el motor del desarrollo en sociedades como las nuestras. Pero la educación no solo es darle un poco de cultura a la gente, fuera de enseñarle a leer y escribir. Hay que educarla para la labor del campo, hay que educarla en salubridad ambiental, hay que educarla en artesanías, hay que promover. Fíjense que aquí en Guatemala uno busca un plomero y cómo cuesta encontrarlo, no digamos un electricista. Es decir, nosotros deberíamos de diversificar la educación, porque aquí o se es bachiller o se es maestro, y hay muchos bachilleres y demasiados maestros sin tener una cátedra o una escuela donde enseñar. Creo que la visión ha sido totalmente equivocada. Debemos de diversificar la educación para preparar a la gente a subsistir y a producir y a ser parte integral del desarrollo y no estar esperando que otros le hagan el desarrollo por él. Creo que esa es la función del Estado en materia educativa. Pasando a otro tema así rápidamente, que nos quedan pocos minutos: carreteras, caminos, posibilidad de comunicación dentro de nuestro pueblo. Todos vemos pues y sentimos todos los días el estado en que están nuestros caminos, carreteras, etcétera. ¿Hay alguna idea novedosa en el ambiente de qué podríamos hacer rápido para no la haga el corregir? Estado, Dionisio. El Estado no tiene por qué hacer carreteras. El Estado tiene que encargarse de educación, salud y seguridad. Hoy, los teóricos de la globalización y las grandes enseñanzas en el mundo es que la infraestructura la haga el sector privado. Y si el sector privado nacional no tiene capacidad de hacerlo, que lo haga la inversión extranjera. El Estado tiene que ser conductor de la economía y ya no meterse a producir ni a estar gestando tanto servicio. La enseñanza en América del Sur con Chile, que por cierto el ministro de Comunicación fue mi maestro en México, Ricardo Lagos, enseña que hay que concesionar. Yo me opuse mucho al proyecto Palín-Escuintla y la gente me malinterpretó, porque pensaban que yo me oponía a que la carretera era útil, y no, claro que es útil la carretera. El problema es que son 23 kilómetros de supercarretera que involucran 50 millones de dólares de deuda del Estado, se concesiona al sector privado y los que vamos a quedar endeudados somos nosotros. Yo creo que hay que empezar a devolver, descentralizar. Hay que devolver a la sociedad civil, y la sociedad civil, como dicen los filósofos, es donde se da el proceso de producción. Tiene que hacer el sector privado, tiene que hacer muchas cosas que antes hacía el Estado. La política de concesiones es una política que ha tenido éxito en el mundo y en muchos países con el mismo nivel de Guatemala. La infraestructura, hoy queremos hacer un puerto en Champerico, otra vez el Estado, y no que el Estado es incapaz, no que el Estado se endeuda, no que tiene un presupuesto que no lo utiliza racionalmente ni eficazmente. Yo creo que hay que empezar a innovar la administración pública y a crear una política económica en la que el Estado sea conductor y no productor de servicios. Yo creo que tal vez ahí las brechas faltaba, tal vez, porque eso sería, digamos, una supercarretera México, frontera hacia Centroamérica, o una línea férrea, o también una supercarretera del Atlántico al Pacífico, igualmente con una línea férrea que vaya moderna para cruzar el país.
pero también en lo que es brechas tenemos que tomar en cuenta Ahí que sí eso el sí Estado. es el Estado el que Correcto. tiene que hacerlo con sus municipalidades, combinada es. la descentralización con posiblemente con algo de inversión. Caminos vecinales, Caminos sí, vecinales, exacto. porque también tenemos que tomar en Correcto. cuenta que la población eso es lo que necesita también para sacar sus productos y para participar en la vida nacional. Como estamos llegando al final, me gustaría hacer unas preguntas así sobre otros temas. En el caso suyo, licenciado Portillo, se dice que su expartido, Democracia Cristiana, al darse cuenta de que usted resultó como candidato presidencial de otro partido, en este caso el FRG, hay muchos grupos adentro de la Democracia Cristiana que quieren apoyarlo y pasarse con usted. ¿Es esto correcto? Bueno, tanto como asegurarlo es difícil. Yo siempre mantuve una buena relación con las bases del partido. De hecho, algunos miembros del partido se han sumado a mi candidatura, pero no creo que haya una gran corriente. Pero sí tengo una buena relación, creo que conocieron mi trabajo de formación política, tengo una buena relación con las bases y con alguna dirigencia, pero creo que el hecho de que yo me haya salido del partido porque ya no tenía espacio para seguir modernizando el partido, cortó de tajo mi relación. Pero sigo manteniendo una buena relación y lógicamente sigo teniendo alguna simpatía en muchas bases del partido, en muchos departamentos. Sí, se dice también de que la coalición esta de su ex partido está en serios problemas por algunos conflictos internos. ¿Es cierto esto? Sí, parece que todo radica en que uno de los candidatos a diputados por el departamento de Quiché se le quiere involucrar o está involucrado, no sabemos porque no ha tenido un juicio en la muerte del líder Jorge Carpio Nicol. Yo creo que esto puede resolverse si se retirara esa candidatura. De cualquier manera, creo que sería lamentable para el sistema político que se disolviera una alianza que puede ser importante en determinado contexto y circunstancia electoral en el país. General López, en el caso del MLN vimos que la dinámica política interna de ustedes pues también tuvo movimientos fuertes. El primer candidato o el primer precandidato tuvo un accidente aéreo y falleció. Sí. El segundo candidato tuvo presiones familiares y políticas fuertes, pues incluso, como decíamos, su familia fue víctima de un secuestro, y ahora pues está usted al frente del proyecto. Sin embargo, en el caso de ustedes, se ha especulado también de que podría en un momento determinado estar haciendo una coalición de última hora con algún otro grupo político o otros grupos políticos. No daría tiempo, licenciado, porque ahorita están definidas ya las fuerzas, ya no se podría hacer una coalición, al menos de ahorita, al llegar a las elecciones. Por lo tanto, yo considero que eso no se va a dar. Nosotros hemos trabajado en equipo en el Movimiento de Liberación Nacional y como tal hemos seguido pues la misma ideología y la misma filosofía del partido, no ha sido interrumpida, seguimos con el mismo trabajo. Desde que se habló del Estado de Derecho, quise mencionar algo, licenciado. Una cosa que estoy de acuerdo con todo lo que dijo el doctor y los demás exponentes. Para que haya un Estado de Derecho deben ser tratados los ciudadanos en igual forma, así sean civiles o sean militares. Pero en nuestro caso vemos con tristeza que ahorita hay pláticas de paz en la cual todo va contra una institución. A mí me da tristeza porque yo soy miembro del ejército en retiro y me da tristeza que casi todo va contra el ejército. Hoy por lo menos licenciaron a 24,000 comisionados militares, que es prácticamente un regalo de Navidad para la parte contraria, porque ellos no desmovilizaron nada. Han desmovilizado también patrulleros de autodefensa civil y en realidad tampoco es correcto. Todos los problemas que aparecen ahorita casi los quieren achacar o adjudicar a la institución armada. Creo que eso no es correcto. La justicia se presenta como ciega y con una balanza que pesa igual a todos. Por lo tanto, si la justicia se lleva a cabo en Guatemala, también habrá un Estado de Derecho. De lo contrario, vamos a llegar a firmar todos los convenios de paz peleando dos instituciones, una civil y una militar, porque no se ponen de acuerdo o porque van en contra de la institución militar. Muy brevemente, doctor González, porque llegamos al final, la situación jurídica del candidato Rodil Peralta, ¿cuál es su opinión? Yo diría que es legal, pero es poca ética, que son dos aspectos diferentes, pero que se han mezclado en el juicio. Definitivamente, haciendo por nuestra parte un estudio de si procedía o no procedía la inscripción, definitivamente en nuestro concepto procedía la inscripción. Sin embargo, considero que ahí entra otro factor importantísimo, que era el que mencionábamos en un principio, que hay que volver a los valores éticos y morales del quehacer político. Esa candidatura por ética no se debería haber dado.
General Morales, ¿quién sería su ministro de la Defensa si usted llegara al poder? Pues pienso que la jerarquía militar debe mantenerse porque si no se desmoraliza también con tanto cambio de ministros o si uno salta sobre las jerarquías que ya están establecidas. La antigüedad debe de ser considerada en el ejército. Yo diría que hay candidatos que están inmediatos a esa posición, que tienen cierta antigüedad, que tienen ya un generalato, porque es lógico que tendría que ser uno de los generales. Para uno no debe de complicarse la vida en pensar quién va a ser, sino que en jerarquía habría, como no es, ya tengo varios, ya 13 años de estar retirado, no sé la antigüedad de los actuales generales, pero yo diría de que es de no complicarse. Todos están preparados como para ser ministros, todos los generales, pero desde luego hay que respetar la antigüedad, hay que respetar los puestos, no complicarse. Yo creo que el buen ejemplo del gobernante hará que sus ministros, sus directores generales y hacia la responsabilidad compartida con el más humilde servidor en un municipio sea bien atendida. Señores, quiero agradecerle su presencia esta noche en Libre Encuentro, desearle la mejor de las suertes en sus campañas, que vemos que está dura y bien competida, así que adelante. Y con ustedes regresamos el próximo domingo, así que gracias y buenas noches.